Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En nuestro último episodio, el episodio 2, hablé sobre la importancia de las reformas borbónicas y cómo ayudaron a inspirar una revolución y una guerra de independencia en la Nueva España. Comenzaremos la charla de hoy con la Guerra de Independencia de México, que duró 11 años hasta que México ganó su independencia de España en 1821. La guerra por la independencia de México se llevó a cabo básicamente en 4 fases. La fase 1 duró solamente más o menos un año, desde el año 1810 hasta 1811. Esto es cuando el padre Miguel Hidalgo e Ignacio Allende eran los principales insurgentes, pero en el verano de 1811 ambos fueron capturados y ejecutados. La fase 2, a partir del verano de 1811, la causa fue asumida por el padre José María Morelos junto con otros varios líderes. Oops, there we go. En diciembre de 1815, el padre Morelos fue capturado, juzgado y luego ejecutado. Esta fase terminó en 1815. La fase 3 duró 5 años hasta 1820. La guerra por la independencia en el año 1816 había perdido mucho impulso, por lo que la mayor parte de la lucha fue realizada por pequeñas facciones e involucró una guerra de guerrillas. Aunque en esta fase el independentismo careció de unidad, había figuras tan destacadas como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. A propósito, Guadalupe Victoria es el primer presidente de México en 1824 y Vicente Guerrero es el segundo presidente de México en 1828. La cuarta y última fase de la guerra ocurrió en 1820 y 21. Esto fue entonces cuando el insurgente, el rebelde Vicente Guerrero, se unió al realista español Agustín de Iturbide para finalizar y formalizar la independencia de México de España. Pero el final de la guerra implicó un compromiso incómodo entre fuerzas previamente opuestas que hizo que México tuviera un comienzo muy difícil. Bueno, eso nos lleva al capítulo 3 de la historia de México, que es México como una nación independiente y soberana. Pero primero me gustaría comenzar esta parte de la presentación haciendo unas comparaciones entre la nación de México y nuestro propio país, los Estados Unidos de América. Durante estas comparaciones, ustedes van a notar que México ha experimentado una extraordinaria cantidad de caos e inestabilidad. Pero esto demuestra que los mexicanos son un pueblo resiliente y admirable. En primer lugar, México ha sido
una nación independiente durante unos 38 años menos que nosotros. Nuestra independencia se finalizó en 1783, pero México obtuvo su independencia en 1821. Afortunadamente, aquí en los Estados Unidos solo hemos tenido una sola constitución. En México, sin embargo, ha tenido al menos 4 constituciones, pero se ha argumentado que han tenido incluso más que eso. Este es un ejemplo de cuán caóticas han sido las cosas en México en comparación con nuestro propio país. Nuestro país tiene una población de alrededor de 335 millones, mientras que México se estima en 129 millones de personas. Esto significa que México tiene alrededor del 40% de nuestra población. En cuanto a la tasa de pobreza, hay una gran diferencia entre nuestros dos países. En el año 2022, la tasa en nuestro país fue de 14.4%. Pero según un estudio de Coneval a principios de agosto de 2023, del año 2020 a 22, la tasa de pobreza en México disminuyó de 43.9% a 36.3%. Coneval, a propósito, es la institución en México designada para medir la pobreza, Esto significa que más de un tercio de los mexicanos viven en la pobreza. ¿Qué pasa? ¿Qué tal con los presidentes que eran negros? Cada uno de nuestros países ha tenido un presidente negro. Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos hace relativamente poco tiempo, pero el presidente negro de México estuvo en el cargo allá por 1829. Entonces, esto fue solo 8 años después de la independencia de México. Su nombre era Vicente Guerrero. Como saben ustedes, nuestro país nunca ha tenido ni un presidente indígena, pero México ha tenido al menos un presidente indígena de pura sangre y su nombre era Benito Juárez. Benito Juárez ocupó el cargo desde 1858 hasta 1872. Hay otro presidente mexicano que posiblemente era indígena de pura sangre, pero no he podido verificar eso. Estados Unidos, afortunadamente, nunca ha tenido un emperador, pero México ha tenido dos. El primer emperador duró solo un año, del año 1822 a 23, pero mucho más tarde, sin embargo, el emperador Maximiliano de Austria intentó gobernar México de 1864 a 1867 durante el llamado la Intervención Francesa. Estados Unidos, afortunadamente, nunca ha sido invadido ni ocupado por una nación extranjera. Sin embargo, en México, desde 1861 hasta 1867, los franceses invadieron y ocuparon gran parte de México. Como dije antes, esto se conoció como
la intervención francesa. Otro ejemplo del extraordinario caos e inestabilidad de México es la cantidad de guerras civiles que tuvieron lugar allí. Han tenido al menos 3 guerras civiles militares en comparación con la única guerra civil que tuvimos en nuestro país. Con respecto a los partidos políticos en la era moderna, hoy en día, Estados Unidos, como saben, tiene 2 partidos, pero México hoy en día tiene al menos 4. Pero es importante saber algo. Desde 1929 hasta el año 2000, México estuvo dominado por un solo partido político dominante llamado PRI, el PRI. Sin embargo, todo eso cambió en el año 2000 cuando Vicente Fox, de un partido conservador llamado PAN, logró ganar la presidencia. No tengo conocimiento de que un presidente estadounidense haya sido exiliado alguna vez de los Estados Unidos. Sin embargo, que yo sepa, al menos 11 presidentes mexicanos han sido exiliados de su propio país. Este es otro ejemplo más del extraordinario caos en México. El idioma más común que se habla aquí en los Estados Unidos es, por supuesto, el inglés. Pero gracias a nuestra herencia hispana, se estima que 54 millones de estadounidenses hablan español. Lo contrario es cierto en México, donde el español es el idioma más popular, aunque hay bastantes mexicanos que también saben inglés. Y además, hay millones en México que hablan náhuatl, que es el idioma de los aztecas, y millones que hablan varios dialectos de maya. Ahora, ¿qué tal la oficina de la presidencia? Como saben, en nuestro país el presidente tiene un mandato de 4 años, está limitado a 2 mandatos si tenemos un vicepresidente, y la residencia oficial es la Casa Blanca. El presidente de México tiene 6 años en el cargo, pero está limitado a un solo mandato. No tienen vicepresidente y la residencia oficial es Los Pinos. Nuestro país, como saben, tiene 50 estados junto con Washington, D.C., que es nuestro distrito federal. México tiene un total de 32 estados, pero la Ciudad de México solía ser el Distrito Federal de México, pero en el año 2016 se reconoció como su propio estado. En cuanto a los salarios, a los mexicanos no se les paga tanto como a los estadounidenses. Como pueden ver en esta imagen, el salario mínimo federal en nuestro país es de $7.25 por hora. Pero en México, el salario mínimo para la mayor parte del país es de alrededor de $10.64 por día, no por hora, por día. Es una diferencia bastante enorme. Pero en 43 ciudades a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, los mexicanos ganan alrededor de $16 por día. Esto se llama la zona libre de la frontera norte, que se inició en 2019. En esta zona,
Junto con los salarios laborales más altos, el impuesto sobre las ventas se redujo a la mitad y los impuestos sobre la renta se redujeron asimismo a la mitad. La esperanza de este programa ha sido que estas medidas impulsarían la economía en el norte, lo que a su vez daría como resultado que más mexicanos quisieran quedarse en México para trabajar y menos que quisieran migrar a los Estados Unidos. Traté de encontrar informes de fuentes confiables sobre cuán efectivo ha sido este programa, pero desafortunadamente todavía no he tenido suerte. Ahora estamos en el año 1821 y México finalmente obtuvo su independencia de España después de una guerra, una lucha de 11 años contra los realistas españoles. La independencia recién obtenida es algo maravilloso y sin duda un motivo de celebración. Sin embargo, una vez que había pasado la celebración, llegó el momento de formar un plan sobre cómo se formaría esta nueva nación y su gobierno. Durante sus primeros 100 años, México experimentó varios tipos de gobiernos. Estos incluyeron dos emperadores, un dictador que gobernó durante 35 años y en sus primeros 30 años, el jefe de Estado en México cambió alrededor de 50 veces. Durante aproximadamente un año, en el año 1822, México decidió ser gobernado por un emperador. Sin embargo, muy pronto el emperador y el Congreso de México descubrieron que no podían llevarse bien y en la primavera de 1823 el emperador abdicó y huyó a Europa. Luego, los siguientes 11 años fueron conocidos como la Primera República Mexicana, que implicó una gran cantidad de divisiones internas, conspiraciones, intrigas y caos. De hecho, así es como el autor Timothy Anna describe este periodo de tiempo en su libro titulado Forjando México. Los partidos políticos en realidad no existían durante la Primera República Federal. México llegó a tener gobierno por conspiración. De hecho, había cinco golpes de Estado durante este periodo: 1823, 28, 30, 34 y 35. A diferencia de la Primera República Federal, que era más liberal y descentralizada, alrededor del año 1835, México se revirtió a una administración conservadora y más centralizada llamada el régimen centralizado. De hecho, en las primeras décadas de la existencia de México, hubo muchos enfrentamientos entre conservadores y liberales, más de una vez dieron como resultado que un régimen tomara el control del otro. En 1846 se da otro giro político que da como resultado la Segunda República Federal Mexicana, que una vez más es más liberal y descentralizada.
Esta administración dura hasta el año 1863. En 1861 los franceses invadieron y ocuparon gran parte de México. Luego, en 1864, instalaron un emperador de Europa llamado Maximiliano de los Habsburgo. Su esposa, la emperatriz Carlota, se unió a él en México. Esto se conoce como el Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano permaneció como emperador hasta 1867. Esto es cuando los franceses fueron expulsados de México. A propósito, Maximiliano fue capturado y ejecutado por el gobierno mexicano. La expulsión de los franceses en 1867 a veces se conoce como el segundo día de la independencia de México. Los siguientes 9 años se conocen como la República Restaurada. Este fue un momento en que México comenzó a reorganizarse y se centró en la infraestructura, la educación y la seguridad pública, junto con muchos otros temas. Luego, por 35 años, México fue gobernado y controlado de manera brutal por un presidente, de hecho un dictador, llamado Porfirio Díaz. Esta época fue conocido como el Porfiriato. Junto con estos ejemplos de inestabilidad y caos, México experimentó muchos otros problemas en sus primeros 100 años de existencia. Por ejemplo, en 1829, España invade México en un intento de reconquistar este territorio. En 1835, el gobierno de México decidió centralizar las operaciones del gobierno y al hacerlo quitó muchos de los derechos y autonomía que solían tener los estados. En respuesta, uno de los estados de México llamado Texas se rebela y se convierte en una república independiente en 1836. El área indiscutible de Texas se identifica en marrón en esta imagen. Sin embargo, es muy importante saber que México nunca reconoció a Texas como una nación independiente. Otros ejemplos de los desafíos que enfrenta México incluyen: en el año 1838, los franceses atacan México en una guerra que se conoció como la Guerra de los Pasteles. Y por básicamente las mismas razones que el estado de Texas se rebeló y luchó por la independencia de México, los estados mexicanos de Yucatán y Tabasco, así como algunos otros, intentan separarse de México. Luego, México libra una guerra contra nosotros, los Estados Unidos, desde 1846 hasta 1848, después de lo cual México pierde. México pierde alrededor de la mitad de su territorio ante los Estados Unidos. Esta imagen muestra el territorio perdido por México a los Estados Unidos a causa de esta guerra. Esta guerra
fue iniciada contra México por los Estados Unidos como parte de nuestro movimiento hacia la expansión americana. Cualquier historiador de renombre diría que nosotros comenzamos esta guerra con un pretexto para robar, robar parte o todo el territorio de México. Y finalmente, en 1853, México será obligado a ceder partes de Nuevo México y el sur de Arizona a los Estados Unidos en lo que se conoció como la compra de Gadsden. Pues esto termina este episodio sobre la historia de México. Espero que me acompañen en mi próximo episodio cuando voy a hablar más sobre los eventos que ocurrieron en México después de que obtuvieron su independencia.